Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana, devotos y simpatizantes de Francisco y Clara, al igual que todos aquellos amigos y hermanos que me siguen en las distintas páginas sociales. Un saludo fraterno de paz y bien, y que el Señor Jesús derrame abundantes bendiciones a través de Francisco de Asís para cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, sus actividades diarias, sus fraternidades locales y parroquiales. Todo esto lo realizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Hágase, hágase. Así, queridos hermanos, damos inicio a este tercer encuentro que tiene que ver con el enfoque social de la regla bulada dentro del marco celebrativo del quinquenio franciscano, que este año celebramos los 800 años de existencia de la regla bulada para la familia franciscana, para los hermanos menores. Los invito a ver los anteriores encuentros o videos desarrollados en el Facebook. Capítulo segundo lleva por título Alternativos sociales. Hacemos lectura de este capítulo segundo de la regla bulada. Si algunos quisieran abrazar esta vida y vinieran a nuestros hermanos, envíenlos estos a sus ministros provinciales, a los cuales solamente y no a otros se conceda la autorización para recibir hermanos. Y los ministros examínenlos diligentemente de la fe católica y los sacramentos de la Iglesia. Y si creen en todo ello y quieren profesarlo fielmente y observarlo firmemente hasta el fin, y no tienen mujeres, o si las tienen, las mujeres entraron ya en un monasterio, o hecho ya voto de continencia, les dieran licencia a ellos, con la autorización del obispo diocesano, y son de edad tal que de ellas no pueda originarse sospecha, díganles las palabras del Santo Evangelio, que vayan y vendan todas sus cosas y se esfuercen por distribuirlas entre los pobres. Mateo 19:21. Y si no pudieran hacerlo, les basta la buena voluntad. Y guárdense los hermanos y sus ministros de preocuparse por sus cosas temporales, de modo que hagan libremente con ellas lo que el Señor les inspire. Con todo, si se requiere un consejo, los ministros están autorizados a enviarlos a algunas personas temerosas de Dios. Hechos 13:16. Con cuyo consejo se distribuyan sus bienes entre los pobres. Después, concédanles las prendas del tiempo de la probación, es decir, las 2 túnicas sin capucha, el cordón, los calzones y el caparón hasta el cordón,
a no ser que a los mismos ministros alguna vez les parezca otra cosa según Dios. Y acabado el año de la aprobación, sean recibidos a la obediencia, prometiendo observar siempre esta vida y regla. Y de ningún modo les estará permitido salir de esta religión conforme al mandato del Señor Papa. Porque, según el Santo Evangelio, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Y los que ya prometieron obediencia tengan una túnica con capucha, y otra sin ella los que quieran tenerla. Y los que se vean obligados por la necesidad puedan llevar calzado. Y todos los hermanos vístanse de ropas viles y puedan reforzarlas con sayal y otras piezas de tela con la bendición de Dios. A todos ellos les amonesto y exhorto a que no desprecien ni juzguen a quienes ven que se visten de prendas suaves y de colores, y que toman manjares y bebidas delicadas, sino más bien cada uno júzguese y despréciese a sí mismo. Así que, queridos hermanos, damos inicio al capítulo 2 de esta reflexión, de esta lectura social de la regla bulada. Trabajo elaborado y producido por nuestro querido fraile Fidel Aispurua Donázar, español, hermano capuchino. Este documento, este libro, lo pueden encontrar y solicitar si les consideran interesante y valioso en la editorial Aranzazu de España a través de la red virtual. Capítulo 2 lleva por título Alternativos sociales, que nos presenta esta reflexión de nuestro querido fraile Fidel, OFM Capuchino. Y comenzamos diciendo, globalmente hablando, da la impresión de que no hay una manera aceptable de estar en nuestra sociedad sino la de ser productivos. Quien produce está en la sociedad. Quien no produce se sitúa en los márgenes con todos los peligros que conlleva. Producir y vender son las dos grandes tareas del humano que llegan a dar sentido a un país y que es el criterio por el que se rigen los colectivos humanos a la hora de organizarse, a la hora de votar en unas elecciones. No es de extrañar que los colectivos que no producen sean mirados con reservas y muchas veces marginados. Por eso la regla bulada, redescubriendo su fondo profundo, que ya lo concibe Francisco de Asís desde sus inicios, propone un estilo alternativo. Tampoco es que esté pidiendo algo extremo e imposible, algo inútil y sin sentido. No haberlo entendido así es quizás lo que nos ha llevado a limar las aristas de la alternatividad y a crear modos de vidas comunes, amigables con la productividad.
Eso ha sido la senda de una cierta pérdida de significatividad y de aliento profético. Pero quizás sería posible plantearse de nuevo la alternatividad básica que parece deducirse de textos como la regla burlada en su capítulo 2. Efectivamente, una mirada atenta al texto desvela, en primer lugar, que el modo de estar de quien vive la minoridad franciscana en la sociedad ha de ser lo más alejado posible de las estructuras de poder. Eso va incluido en la espiritualidad del ir y vender, que glosa Mateo 19:21. Así es, la expresión alude al itinerario existencial de quien se va entregando del todo, vende, y une su causa al destino de los empobrecidos, los sin poder, dalo a los pobres. El poder conforma el hecho social. Alejarse de él es situarse en la más profunda y llamativa alternatividad. Ser hermano menor conlleva una toma de postura clara frente al poder. Obviar esto, ignorarlo, desestimarlo, es la mejor manera de que el poder se apodere del ámbito franciscano y le robe el alma. En segundo lugar, nuestra mirada debe fijarse en la libertad como cimiento de la opción franciscana. Se deja al candidato que con sus cosas haga libremente lo que mejor le pareciere. La espiritualidad franciscana inserta en la vida eclesial de aquel momento no ha desarrollado con decisión el tema de la libertad, sino el de la obediencia. Pero corre en las venas del franciscanismo una cierta adespotía, una libertad para hacer el bien que le otorga un perfume especial. El fomento de una espiritualidad de libertad es sin duda, por evangélica, una de las tareas del franciscano, de cada uno de nosotros que conforma y forma parte de la familia franciscana. Y eso habría de tener un reflejo en la simple libertad social de la que participamos todos como ciudadanos. En tercer lugar, encontramos, releyendo este capítulo 2, saltan a la vista una serie de disposiciones concretas concernientes al vestido y calzado, que dentro de los modos de vida de la época apuntan a una indudable comprensión benigna de las necesidades humanas. Estamos en una época medieval en que la vida penitente se manifestaba en la extrema escasez de ropa y calzado, como lo indica la regla burlada en su capítulo 2, como también en su capítulo o numeral 10. Deja ver que hay una comprensión en cuanto se permiten 2 túnicas e incluso sandalias. Los evangelios de misión prohíben expresamente ambas cosas. Mateo 10:10. Además de calzones o bracas, prenda poco usada por la gente humilde. Quizá se esté queriendo decir que la opción franciscana no excluye el componente humano, sino que lo asume sin rubor.
Ya desde el inicio se ha de entender que la minoridad y la humanidad han de ir de la mano. Y encontramos también un cuarto rasgo en la regla Bulada en su capítulo 2, que se suma a este elenco inicial de valores que apuntan a lo alternativo: la ausencia de juicio a quien vive de otra manera. Sería erróneo creer que haber hecho una opción de vida alternativa evangélica sitúa al menor en un nivel de superioridad respecto a los demás ciudadanos, lo que le daría carta para juzgarles e incluso menospreciarles. Eso ha de estar controlado desde el inicio. Para Francisco es una certeza inamovible que, entre comillas, nos dice en su admonición 19:2, cuanto es el hombre ante Dios, tanto es y no más. Es el logro de ver con otra mirada la realidad y la persona, aquella que va más allá de las apariencias y la que discierne los problemas sociales, tratando de echar luz sobre ellos, no de aumentar el caudal de sombras que los envuelve, sumando un juicio condenatorio sobre los demás. Y así, queridos hermanos, vamos tomando aportes maravillosos de esta lectura social de la regla Bulada. Por otra parte, para lograr situarse en modos de vida social alternativos, será preciso asimilar correctamente el tema de pertenencia social. Hoy día el sentido de pertenencia es el más poderoso agente de movilización que tenemos los ciudadanos. En la fraternidad, la minoridad franciscana comparte todo eso sin renunciar a la libertad, sin tribalismos, sin caer en una pertenencia legalista. Y ello, como aparece en la regla Bulada 2.7, desde el inicio de la andadura hasta el final, como nos lo dice la vida del Beato Francisco de Tomás de Celano en su numeral 103. El franciscano está en la sociedad, en el ámbito de quienes han escuchado la llamada a la libertad como uno de los mayores anhelos de la estructura social y personal. Esta libertad no sanciona el sistema, sino que fundamenta la fraternidad. Y en tercer lugar, queridos hermanos, reflexionemos de cómo el franciscano se sitúa o debe situarse en el hecho social, frente al hecho social.
Esta manera de situarse, el franciscano la concreta en una defensa y con una vivencia de lo humano en profundidad. Si por algo es espiritual el franciscano, lo es por razones de humanidad. Y esto es así porque lo humano permite la relación. Y el entramado de relaciones es la fraternidad. Nos salvan las relaciones. Por eso, la regla Bulada, en su capítulo 2, quiere dejar claro desde el principio, con los rasgos de las 2 túnicas, de los calzones, de las sandalias, que el camino del humano es el modo de situarse del franciscano en la sociedad y su mejor aportación. Sabe que lo humano se encuentra en lo profundo de cada ser. Si la ilusión por lo humano se debilita, la fraternidad se convierte en una mera organización religiosa. Todo esto demanda una indudable fe en la fraternidad social y en el fondo un amor a la sociedad como sujeto de humanidad. Efectivamente, situarse socialmente en modos de humanidad es hacerlo en maneras de amor. Y como una consecuencia que a la vez se convierte en requisito, nos plantea en su último numeral la regla Bulada, capítulo 2, la ausencia de juicio condenatorio en cualquiera de sus variantes, que nos exhorta y nos amonesta nuestro seráfico Francisco. Se hace imprescindible para construir un hecho social alternativo el no enjuiciar, el no condenar a los demás. Todo esto no está en contradicción con el mantenimiento del propio criterio de manera sensata y racional, incluso con el desacuerdo y la denuncia. Esto es saludable, mientras que el mero juicio condenatorio es el rostro de una indudable enfermedad social. La vida franciscana, queridos hermanos, se sitúa desde los inicios en el resbaladizo ámbito de la libertad. El marco social es la arena donde se pelea día a día la continua confrontación de la libertad. Desertar de ese trabajo empobrecería enormemente la experiencia humana y la fraternidad franciscana. La humanidad, de la que ya desde el comienzo hace gala el texto de la regla Bulada, tiene hoy su mejor traducción en el cultivo de los derechos humanos.
sobre todo allí donde se hallan más oscurecidos. La espiritualidad franciscana se asienta ya desde los inicios, como lo deja ver en su capítulo 2 y 10, cuanto más humanos, más franciscanos. Un camino peculiar de humanidad que sugieren los textos franciscanos y la misma vida de Francisco es la mansedumbre. En la regla Novulada 11.9 dice Francisco que los hermanos han de mostrar toda mansedumbre para con todos. Y en la alabanza al Dios Altísimo, numeral 6, se dice que Dios mismo es mansedumbre. La mansedumbre brota de un corazón que ha encontrado el camino de la paz, ante todo para él mismo. Por eso, esto es algo que afecta en primer lugar a la misma persona. La mansedumbre que surge del corazón pacífico es el resultado de una lucha tenaz contra la tendencia al dominio y al poder. El hermano menor se esfuerza por ser pacífico, y a buen seguro que se requiere más fuerza de espíritu para llegar a ser pacífico que para ser dominador. El franciscanismo se pregunta más por el origen de la mansedumbre y la dulzura que por el mal y el pecado. No es fácil responder a tal pregunta tanto en la bondad cotidiana como en esa bondad insensata. La bondad cotidiana alimenta y construye la relación menor, esa que está hecha a base de respeto, cercanía y acogida de la persona entendida como diversa y diferente. Por eso es tan útil para el franciscanismo dirigir y valorar este ámbito. Puede poner contenido y darle perfil a algo que carismáticamente hablando le resulta imprescindible. Francisco y Clara, que han sido cantores y vividores de la gran bondad de Dios y de la concreta bondad de la relación fraterna, empujan en tal dirección, ya que ellos no distinguían entre contornos religiosos y no religiosos. De ahí que a Francisco lo conocemos, queridos hermanos, como el hermano universal, el hermano de todos. La bondad que alimenta la minoridad podía venir incluso de unos ladrones, como nos dice la leyenda de Perusa 115. La mansedumbre libera del estigma social a quienes están marcados por él. La mansedumbre emplea el lenguaje de la amabilidad, porque es la amabilidad y nunca la arrogancia la señal de la sabiduría y el camino del cuidado que exige siempre paciencia y dulzura. Esto es lo que acerca al franciscano no solamente al corazón de la sociedad, sino también al del mismo Dios revelado por Jesús. Dios no se revela a través del poder, la fuerza o la realeza, sino a través de la humanidad de Jesucristo, a través de su humildad, la vulnerabilidad y el amor compasivo de Jesucristo. La dulzura y no la fuerza,
la kenosis, la encarnación como rebajamiento, la bajeza y la humildad, hechas divinas, lo más divino revelado en lo más humano. Por todo lo dicho y en relación con la sociedad, el franciscano habrá de alejarse del celo amargo que solamente provoca males. Y así, queridos hermanos, terminamos sencillamente tratando de comprender y reflexionar la invitación que nos hace la regla bulada de Francisco, que celebraremos el próximo mes de noviembre, en el 29, sus 800 años de existencia. ¿Qué nos dejará como enseñanza, como respuesta y compromiso dentro del ámbito social que tenemos todos los franciscanos en sus diversas obediencias, en sus diversas órdenes? Cómo nosotros, laicos, seglares franciscanos, estamos impregnando la sociedad en lo social. Hasta la próxima, queridos hermanos. Les deseo una feliz tarde y bendecida noche para cada uno de ustedes. Les saluda como siempre su hermanito Alfonso desde la fraternidad local OFS San Benito de Palermo, en Medellín, Colombia, con todo mi cariño, mi afecto, deseando en un mínimo que les sirva este pequeño aporte, esta pequeña luz que nos brinda este querido fraile con este recién publicado libro de su autoría. Terminamos con la oración de bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelve el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, sus hogares, sus familias, sus actividades diarias, laborales, económicas, políticas, religiosas, pastorales, eclesiales y de comunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fraterno de paz y bien para todos vosotros, hermanos.